Integrantes: Rico Arteaga Gerardo, Benítez Miguel Bricia Naomi, Mendiola Farfán Marco Uriel, Cira Romero Ángel Salvador, Cruz Salazar Axel y González Olvera Esmeralda. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el neoliberalismo y cómo este influyó en México y cómo sus presidentes influyeron a través de él sobre México y unas de sus características. Pero primero vamos a hablar sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surgió a mediados del siglo XX como una reacción contra las políticas intervencionistas del estado de la economía propias del keynesianismo y del estado de bienestar que predominaban tras la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo surgió en Europa en la década de 1930. Se cristalizó en reuniones como la del Walter Lippmann en 1938 y la fundación de la Sociedad Mont Pelerin en 1947 y ganó prominencia global en las décadas de 1970 y 1980. Unos de sus principales representantes fueron Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, James M. Buchanan, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Auguste Pinochet y Carlos Menem. Características del neoliberalismo. Libre mercado, fomento de la competencia y la eliminación de barreras para la entrada y salida de empresas en el mercado. Privatización, transferencia de empresas y servicios del sector público al sector privado. Argumento de la gestión privada es más eficiente y menos burocrática que la pública. Desregulación, reducción de la intervención del Estado de la economía. Eliminación o simplificación de normativas que se considera obstaculizan la eficiencia empresarial y la libre competencia. Flexibilización laboral, promoción de la flexibilidad en el mercado laboral, facilitando de la contratación y el despido de trabajadores. ¿Cuándo llegó a México el neoliberalismo? El neoliberalismo llegó a México en la década de 1980 y se consolidó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, a través de una serie de reformas económicas que transformaron el país. Aunque estas reformas trajeron modernización y crecimiento económico, también generaron desafíos en términos de desigualdad y dependencia económica. Vicente Fox. Uno de los ejemplos más claros de la aplicación del neoliberalismo por parte de este presidente fue la privatización de los servicios públicos. Fox argumentó que la privatización era necesaria para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y reducir los costos para el gobierno. Sin embargo, la privatización de los servicios públicos ha tenido un impacto negativo en los ciudadanos, ya que han aumentado los costos de los servicios y la calidad de los servicios se ha deteriorado. Otro de los ejemplos del neoliberalismo por parte de Vicente Fox fue la apertura al mercado internacional. Fox impulsó la idea de que la inversión extranjera directa podría traer eficiencia y tecnología avanzada al sector energético mexicano, beneficiando así la economía nacional. Otro ejemplo de neoliberalismo fue la desregulación. La forma propuesta buscaba reducir la participación del Estado en sectores extranjeros como el energético, permitiendo mayor intervención del sector privado. Miguel de la Madrid, presidente de México de 1982 a 1988, implementó varias políticas neoliberales para enfrentar la crisis económica del país. Sus principales acciones incluyeron: 1. Programa de ajuste estructural, medidas de austeridad y reformas estructurales en colaboración del FMI y el Banco Mundial. 2. Privatización, venta de empresas estatales como Telmex para reducir el tamaño del sector público. 3. Desregulación, reducción de regulaciones económicas para fomentar la inversión y la competencia. 4. Apertura comercial, ingreso de México a la GATT en 1986, promoviendo la liberalización del comercio. 5. Reducción del gasto público, políticas de austeridad y recortes en el gasto para reducir el déficit fiscal. 6. Reforma financiera, regulación y reestructuración del sistema financiero. 7. Control de la inflación, políticas monetarias restrictivas para estabilizar los precios. Estas medidas transformaron la economía mexicana hacia un modelo más liberal y orientado al mercado global. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en México, 2006-2012.
Implementó varias políticas y acciones que pueden ser consideradas como parte de una agenda neoliberal. Aquí se enumeran algunas de las más significativas. 1. Reforma energética. Aunque no se logró una reforma completa como en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Calderón buscó abrir el sector energético a la inversión privada. En 2008 se aprobó una reforma que permitió la participación privada en la exploración y producción de petróleo a través de contratos de servicios, aunque no la explotación directa de recursos. 2. Reforma del sistema de pensiones. Durante su administración se promovieron cambios para fortalecer el sistema de ahorro para el retiro. Calderón continuó con el proceso de privatización parcial de las pensiones, iniciando en administraciones anteriores, incentivando el uso de las administradoras de fondos para el retiro, Afores. 3. Inversión en infraestructura. Su gobierno implementó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, que buscaba incentivar la inversión privada en proyectos de infraestructura, incluyendo carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. 4. Apertura comercial. Calderón promovió la apertura comercial y la firma de tratados de libre comercio. Se negociaron y firmaron varios acuerdos internacionales, buscando fortalecer el comercio exterior y la inversión extranjera directa en México. 5. Desregulación y mejora regulatoria. Se impulsaron políticas de desregulación y simplificación administrativa para mejorar el ambiente de negocios. Se implementó a medidas para reducir los trámites burocráticos y facilitar la creación de empresas. 6. Política fiscal. Aunque no se realizaron grandes reformas fiscales, Calderón buscó mantener una disciplina fiscal y promover un entorno macroeconómico estable. Su administración se enfocó en mantener bajo el control del déficit fiscal y la deuda pública. 7. Privatización de empresas estatales. Si bien no se realizaron grandes privatizaciones durante su mandato, Calderón continuó con la política de no revertir las privatizaciones de administraciones anteriores y promovió la eficiencia de empresas estatales. Estas acciones reflejan una orientación hacia las políticas neoliberales enfocadas en la reducción del estado de la economía, la promoción del libre mercado y la extracción de inversión privada y extranjera. Peña Nieto, quien fue presidente de México del 2012 al 2018, implementó varias políticas y reformas que se alinean con principios del neoliberalismo. Un ejemplo destacado es la reforma energética del año 2013. Bueno, en esa reforma tenían varias características del neoliberalismo. Un ejemplo fue la privatización. ¿A qué se refiere esto? Permitió la participación de empresas privadas en la exploración y productos de petróleo, gas, sectores que anteriormente estaban monopolizados por Pemex, petróleos mexicanos, la empresa estatal. Esta apertura al sector privado es una característica central del neoliberalismo, que aboga por reducir la intervención del Estado en la economía y promover la competencia. También implicó una serie de cambios regulatorios para facilitar la entrada de inversores extranjeros y nacionales en el sector enérgico. La desregularización es otro pilar del neoliberalismo que busca eliminar barreras y burocráticas y normativas para fomentar la inversión privada. Buscaba que se promoviera la inversión extranjera directa en el sector enérgico, permitiendo que empresas internacionales pudieran intervenir en la exploración y explotación de estos recursos enérgicos mexicanos. Este enfoque globalizado de la economía es una característica esencial del neoliberalismo. Resultados a esta reforma es que logró atraer inversiones significativas a este sector enérgico, diversificando las fuentes de inversión y fomentando la competencia. También fue controversial y generó un debate sobre la soberanía enérgica de México y los beneficios reales para la población. Sus defensores argumentaron que modernizar el sector enérgico y reducirla los costos de energía, mientras que sus críticos
temían la pérdida de control estatal sobre los recursos estratégicos y posibles impactos negativos hacia Pemex. En conclusión, la reforma enérgica de Peña Nieto es un claro ejemplo de una política pública alineada con el neoliberalismo, ilustrando principios como la privatización, desregularización y apertura al mercado internacional. Ernesto Zedillo nació el 27 de diciembre de 1951. Su primer mandato presidencial fue de 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Ernesto tenía hijos: Ernesto Zedillo Velasco, Emiliano, Rodrigo Zedillo, Patricia y Carlos. Su partido revolucionario era institucional. Él fue presidente. Durante su presidencia enfrentó una de las peores crisis económicas de la historia de México, que comenzó a pocas semanas de consumir el cargo. Se distanció de su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, culpando la crisis de su administración, si bien el propio Zedillo no aceptó las políticas neoliberales en sus dos predecesores, y supervisó el arresto de Saúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Su administración también estuvo marcada, entre otras cosas, por el nuevo enfrentamiento del EZLN y el Ejército Popular, la polémica de la implementación de la FORPA para rescatar el sistema bancario de reformas políticas. Esto permitió que a los residentes del distrito, que ahora es la Ciudad de México, elegir un propio alcalde. También se llevó a cabo la reforma jurídica, el Poder Judicial Federal, y creó el Consejo Judicial y consolidó el papel de la Suprema Corte de la Nación en el Tribunal de la Constitución. Si bien las políticas de Zedillo eventualmente proporcionaron una relatividad de recuperación económica, el descontento popular se siente destacado por el gobierno del PRI, que llevó a cabo que el PRI perdiera por primera vez en su mayoría de legislatividad en las elecciones de 1997 y en las elecciones del 2000. El candidato opositor, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, ganó la presidencia de República, poniéndole fin a 71 años de gobiernos priista. Desde su mandato como presidente en los 2000, Zedillo ha sido una voz líder en globalización, especialmente en su aspecto de desarrollo y en las relaciones desarrolladas. Actualmente es director del Centro de Estudios de la Globalización en la Universidad Yale y está en la junta directiva del Diálogo Interacamino y Citogrupo. Carlos Salinas. Una de las acciones más significativas realizadas por Carlos Salinas de Gortari en el marco del neoliberalismo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Esta acción tuvo un impacto profundo y duradero en la economía mexicana y es un ejemplo claro de las políticas neoliberales adoptadas durante su administración. México estaba buscando estabilizar y rehabilitar su economía después de la crisis de la deuda de los años 80 y las reformas iniciales de la liberación bajo Miguel de la Madrid. Salinas de Gortari veía en la integración económica con Estados Unidos y Canadá una oportunidad para atraer inversiones, modernizar la economía y fomentar el crecimiento económico. A pesar de los beneficios económicos generales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también tuvo efectos adversos como la creciente desigualdad entre diferentes regiones de México. Algunos sectores, especialmente en áreas rurales y entre pequeños agricultores, se vieron negativamente afectados por la competencia con productos agrícolas importados subsidiados de Estados Unidos. En conclusión, el neoliberalismo en México dejó un legado mixto. Si bien logró integrar la economía mexicana en el ámbito global y promovió la modernización y el crecimiento en ciertos sectores, también exacerbó las desigualdades y dejó a muchas comunidades vulnerables. La experiencia de México con el neoliberalismo resalta la necesidad de políticas equilibradas que no solo promueven el crecimiento económico, sino que también aborden las disparidades sociales y regionales para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible. Muchas gracias por ver nuestra presentación.